Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos algo jugosito. Ya lo vieron en el título, ya lo intuyen, y sí, vamos a hablar del cambio de look de Yaman. Y es que vamos a ser honestos, cuando un famoso se hace un cambio radical, el mundo se paraliza un poquito, ¿no les parece? Y Yaman, que es un hombre que no le tiene miedo a nada y le gusta experimentar, pues, se lanzó. Y la reacción, bueno, la reacción ha sido de todo tipo, desde el «oh, Dios mío, se ve increíble», hasta el «¿qué le pasó?, devuélvanos al Yaman original». Así que en el vídeo de hoy, vamos a analizar a fondo este cambio de look, vamos a ver qué lo motivó, vamos a escuchar las reacciones de sus fans, vamos a diseccionar cada detalle, y por supuesto vamos a dar nuestra opinión. ¿Por qué? A ver, para eso estamos aquí, ¿no? Para chismear sanamente y comentar sobre la vida de nuestros famosos favoritos. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de opiniones y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, siempre con la última información sobre sus celebridades favoritas, las tendencias del momento, tutoriales de belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan y hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Yaman y su cambio de look que ha sacudido al internet. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que recordar un poco el estilo que Yaman ha manejado durante los últimos años. Estamos acostumbrados a verlo con ese cabello oscuro, abundante, casi salvaje, que le da ese aire de chico malo que tanto nos gusta, ¿verdad? Un look que lo ha acompañado en sus series, en sus apariciones públicas, en su día a día. Un look que, seamos sinceros, se ha convertido en su sello personal. Entonces, de repente, ¡bam! Cambio radical. Y cuando digo radical, me refiero a, bueno, ya lo vieron. Un corte muy corto, casi rapado, y un tono, rubio platinado. Sí, señoras y señores, Yaman se ha convertido en rubio. Una transformación que, como era de esperarse, ha generado una ola de reacciones en redes sociales. ¿Pero por qué este cambio? ¿Qué lo motivó? Bueno, aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que es por exigencias de un nuevo papel. Recordemos que Yaman es un actor muy versátil y siempre está buscando nuevos desafíos. Tal vez este nuevo personaje requería un cambio de imagen drástico. Otros creen que simplemente se aburrió de su look anterior y quiso probar algo diferente. A ver, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Un día te levantas y dices, necesito un cambio. Y en el caso de Yaman, que tiene los recursos para hacerlo, pues, ¿por qué no? También hay quienes piensan que este cambio de look es una forma de reinventarse a sí mismo, de marcar una nueva etapa en su vida profesional y personal. Recordemos que los famosos también son personas y a veces necesitan un refresh, un nuevo comienzo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente le dio la gana. Sí, así de simple. A veces no hay una razón profunda detrás de un cambio de look. A veces solo quieres verte diferente y experimentar. Y eso está perfectamente bien. Ahora, hablemos de las reacciones. Como les decía, han sido de todo tipo. Hay quienes lo aman. Dicen que se ve moderno, arriesgado, que le sienta muy bien el rubio y que resalta sus ojos. Que se ve más joven, incluso. Pero también están los que lo odian. Los que dicen que ha perdido su esencia, que ya no se parece al Yaman que conocíamos y amábamos. Que el rubio no le favorece y que debería volver a su color natural lo antes posible. Y luego están los que están en un punto intermedio. Los que dicen que el cambio es interesante, pero que necesitan tiempo para acostumbrarse. Los que opinan que tal vez con un peinado diferente o un tono de rubio un poco más oscuro se vería mejor. En fin, como ven, opiniones hay para todos los gustos. Y eso es lo bonito de los cambios de look, ¿no? Que generan debate, que nos hacen reflexionar sobre la imagen, la identidad y la percepción que tenemos de los demás. Personalmente creo que Yaman es un hombre muy atractivo y que tiene la capacidad de lucir bien con casi cualquier look. Es verdad que estamos acostumbrados a verlo con el cabello oscuro y que al principio el cambio puede ser un poco impactante. Pero creo que hay que darle una oportunidad.
Además, recordemos que un cambio de look no define a una persona. Yaman sigue siendo el mismo actor talentoso y carismático que siempre ha sido. Su personalidad no ha cambiado solo porque se haya teñido el cabello de rubio. Y hablando de su personalidad, creo que este cambio refleja su espíritu aventurero y su ganas de probar cosas nuevas. Es un hombre que no se conforma con lo establecido y que le gusta desafiar los límites. Y eso es algo que admiro mucho de él. Pero bueno, suficiente de mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta el nuevo look de Yaman? ¿Creen que le favorece o que debería volver a su look anterior? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, vamos a analizar el look en detalle. Primero, el corte. Como les decía, es un corte muy corto, casi rapado. Esto hace que su rostro se vea más definido y que sus rasgos resalten más. Es un corte que le da un aire moderno y juvenil. En cuanto al color, el rubio platinado es un tono muy llamativo y arriesgado. No a todo el mundo le queda bien, pero creo que a Yaman le funciona. Le da un toque diferente y lo distingue del resto de los actores turcos. Ahora hablemos de cómo combina este nuevo look con su estilo de vestir. Yaman siempre ha tenido un estilo muy personal y ecléctico. Le gusta mezclar prendas clásicas con toques modernos y arriesgados. Y creo que este nuevo look encaja muy bien con su estilo. Lo hemos visto luciendo este nuevo look con trajes elegantes, con ropa casual e incluso con ropa deportiva. Y en todas las ocasiones se ve impecable. Esto demuestra que el look es versátil y que se adapta a diferentes estilos. Pero, ¿qué ha dicho Yaman sobre su cambio de look? Pues, hasta el momento no ha dado muchas declaraciones al respecto. Solo ha publicado algunas fotos en sus redes sociales mostrando su nueva imagen y agradeciendo a sus fans por el apoyo. Esto ha hecho que la especulación aumente aún más. ¿Será que está guardando silencio porque tiene algo importante que anunciar? ¿O simplemente no quiere hablar del tema para no alimentar la polémica? Sea cual sea la razón, lo cierto es que Yaman ha logrado generar una gran expectación con este cambio de look. Ha puesto a todos a hablar de él y ha demostrado que sigue siendo uno de los actores más populares y mediáticos de Turquía. Y hablando de Turquía, ¿cómo han reaccionado los medios de comunicación turcos a este cambio de look? Pues, como era de esperarse, lo han cubierto ampliamente. Han publicado artículos, entrevistas y reportajes sobre el tema. Algunos medios han sido muy críticos con el cambio, mientras que otros lo han elogiado. Pero en general, todos coinciden en que Yaman ha logrado generar un gran impacto con su nueva imagen. Incluso algunos medios han comparado el cambio de look de Yaman con el de otros famosos que también han apostado por el rubio platinado, como Justin Bieber o Eminem. Y es que el rubio platinado es un color que siempre ha estado asociado a la rebeldía, a la juventud y a la transgresión. Es un color que no pasa desapercibido y que siempre genera controversia. Pero volviendo al tema de Yaman, creo que lo importante es que él se sienta cómodo y feliz con su nuevo look. Al final, es su imagen y tiene derecho a hacer con ella lo que quiera. Además, creo que es importante que los fans aprendamos a respetar las decisiones de nuestros ídolos y a no juzgarlos por su apariencia física. Al final, lo que realmente importa es su talento, su trabajo y su contribución a la sociedad. Y Yaman sin duda ha demostrado ser un actor muy talentoso y comprometido con su trabajo. Ha protagonizado varias series de éxito y ha participado en proyectos sociales importantes. Así que en lugar de criticarlo por su cambio de look, deberíamos enfocarnos en su trabajo y en su trayectoria profesional. Y por supuesto seguir apoyándolo en sus futuros proyectos. Porque a fin de cuentas, lo que queremos es ver a Yaman triunfando y haciendo lo que más le gusta, actuar. Y si para eso tiene que teñirse el cabello de rubio, pues, que se lo tiña. Lo importante es que él se sienta feliz y que siga siendo el mismo hombre talentoso y carismático que todos conocemos y amamos. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes algunos tips para lograr un cambio de look exitoso. Lo primero que deben hacer es investigar y buscar inspiración. Miren revistas, sigan cuentas de Instagram de estilistas, busquen fotos de famosos que tengan un estilo similar al que ustedes quieren lograr. Luego hablen con su estilista. Explíquenle qué es lo que quieren y escuchen sus consejos. Ellos son los expertos y saben qué es lo que les favorece y qué es lo que no.
También es importante que tengan en cuenta su tipo de piel y su color de ojos a la hora de elegir un nuevo color de cabello. No todos los tonos le quedan bien a todo el mundo. Y por último, no tengan miedo de arriesgarse. Un cambio de look puede ser una experiencia muy divertida y transformadora. Así que atrévanse a probar cosas nuevas y a salir de su zona de confort. Y recuerden, si no les gusta el resultado, siempre pueden volver a su look anterior. Lo importante es que se diviertan y que se sientan bien consigo mismos. En resumen, el cambio de look de Yaman ha generado un gran debate en redes sociales. Las opiniones están divididas entre los que aman su nueva imagen y los que la odian. Lo importante es que Yaman se sienta cómodo y feliz con su nuevo look, y que los fans respetemos su decisión. Al final, lo que realmente importa es su talento, su trabajo y su contribución a la sociedad. Y no olviden, un cambio de look puede ser una experiencia muy divertida y transformadora, así que atrévanse a probar cosas nuevas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del cambio de look de Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido nuevo cada semana. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan del nuevo look de Yaman y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan opinar sobre el cambio de look de Yaman y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.